En este video vamos a cargar nuestros NFTs ya en la red de Solana. Primero que nada vamos a hacerlo en la red de pruebas, en la red de desarrollo, para asegurarnos que todo funcione perfectamente. Así que comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Cripto. Este es nuestro tercer video de nuestra serie de Solana y como te decía en el intro, esta vez ya toca cargar nuestros NFTs ya en la red. Ten en cuenta que para este punto únicamente vas a ocupar tu billetera de Phantom. Todavía no vamos a gastar nada de dinero, no vamos a ocupar nada de fondos, simplemente vamos a asegurarnos que todo funcione correctamente y es por eso que vamos a utilizar la red de desarrollo de Solana. En este momento estoy justo como nos quedamos en el video anterior, ya con la carpeta de Art Engine, en donde tenemos las imágenes de los NFTs y la metadata dentro de la carpeta de Assets. Antes de empezar con los pasos, te recomiendo como siempre que en este tipo de videos primero lo veas completo para entender qué es lo que vamos a estar haciendo y después repitas los pasos junto conmigo. De esta forma se te hará más fácil al momento de realizar el proceso. Igualmente, lo mejor es verlo desde nuestra lista completa que está aquí arriba para que no te pierdas ningún paso y ningún video. Pero bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Vamos a abrir nuestra página de Google Chrome. Como siempre, si quieres ver los videos antes que nadie, te puedes volver socio del canal. El enlace está en la descripción del video. Y ahora sí, vámonos a lo bueno. Vamos a entrar a esta página de GitHub. El enlace va a estar en la descripción. Todos los enlaces, ya sabes, siempre están en la descripción del video. Y bueno, aquí vamos a encontrar este repositorio que es el de Metaplex. Vamos a tener que descargar estos archivos. Vamos a dar clic en Code y después en Download Zip. Nos va a estar descargando el archivo comprimido. Vamos a buscarlo en la carpeta de descarga y simplemente vamos a arrastrarlo hasta la carpeta de nuestro curso de Solana. En tu caso, pues obviamente lo vas a meter en donde tengas tu carpeta con tu anterior archivo de Art Engine. Vamos a descomprimir esto haciendo doble clic. Perfecto, ya nos descomprimió el archivo, está aquí en esta carpeta. El zip simplemente lo vamos a borrar. Ahora, ya que tenemos descargado Metaplex, vamos a abrir nuestro editor de código que es Visual Studio Code y aquí vamos a abrir nuestra carpeta que acabamos de descargar. Vamos a ir a File, después en Open Folder y después vamos a hacer clic en la carpeta de Metaplex. Simplemente la buscamos, yo la tengo aquí en documentos, curso Solana y aquí está Metaplex Master. Vamos a dar clic entonces en abrir. Muy bien, ya que lo tengamos abierto nos va a aparecer lo siguiente. Voy a cerrar aquí esta ventana y lo primero que tendremos que realizar será pasar nuestros assets a esta carpeta de Metaplex. Vamos a regresar entonces a nuestros documentos, vamos a buscar nuestra carpeta de assets que se había quedado en Art Engine. Build, aquí la tenemos, Assets. Esta carpeta la vamos a pasar a Metaplex. Simplemente la voy aquí a arrastrar, me voy a ir a la carpeta de Metaplex y aquí la suelto. Perfecto, puedes darte cuenta como en nuestro editor de código aquí nos aparece Assets. En Assets pues van a estar todos nuestros archivos de nuestros NFTs, tanto los JSON como los PNG. Muy bien, voy a cerrar la carpeta y ahora sí, lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a la barra superior, dar clic en Terminal, Nueva Terminal y aquí vamos a escribir lo siguiente, cdjs. CD es para entrar a una carpeta y JS es la que tenemos aquí. Entonces le estamos diciendo con este comando que queremos entrar en esta carpeta. Vamos a oprimir Enter y vas a ver cómo la dirección ahora cambia. Ya no estamos en Metaplex Master, ahora estamos sí en Metaplex Master, pero dentro de la carpeta JS. Muy bien, entonces lo siguiente que vamos a tener que hacer será ingresar el comando yarn install y vamos a oprimir Enter. Esto nos va a estar instalando todas las dependencias que vamos a ocupar para correr nuestro programa y esto es un proceso que va a tardar un poco, entonces ahorita que termine de instalarlo vamos a continuar con el video. Perfecto, aquí como puedes ver ya terminó de instalarlo. Si por alguna razón a ti te llegara a dar un error, lo que tendrías que hacer sería correr el siguiente comando. En vez de solo yarn install, también agregar esta sección de network timeout y este número. Esto puede ser porque a veces este comando tarda mucho en instalarse, de forma que si te da un error por ese motivo, con este comando lo vas a resolver. Todos los comandos de hecho que vamos a estar ocupando los voy a dejar en la descripción del video porque hay algunos bastante largos y entonces nada más para que tú tengas que copiar y pegar y así te evites escribir todo y no vayas a tener ningún error. Pero bueno, aquí ya terminó de instalarnos entonces nuestro comando. Vamos a pasar al siguiente y este será yarn bootstrap. Aquí lo tengo, voy a oprimir Enter e igualmente nos va a empezar a instalar todo lo necesario. Este, como puedes ver, tarda mucho menos. Aquí ya ha terminado, así que una vez que terminó vamos a escribir por último yarn build. Voy a oprimir Enter
y este igualmente es un poco tardado. En cuanto termine de instalarlo, continuamos con el video. Excelente, aquí ya terminó el proceso. Ahora vamos a continuar con el siguiente paso. Para eso vamos a ir de vuelta a Google Chrome. Nuevamente el enlace va a estar en la descripción y esta vez vamos a ir a los documentos de Metaplex. De hecho, justamente es la siguiente sección en donde estábamos en el video anterior. Aquí vamos a ir a la parte de configuración, vamos a bajar un poco y vamos a ocupar este archivo. Aquí vamos a encontrar esto que es la mínima configuración para crear un NFT. Aquí vienen todos estos valores. Ahorita te voy a explicar un poco más a detalle. Vamos a dar clic en copy, vamos a regresar a Visual Studio Code y aquí vamos a crear un nuevo documento. Vamos a dar doble clic o clic derecho, después vamos a seleccionar New File y le vamos a poner como nombre config.json. Oprimimos Enter y ahora a este archivo vamos a darle Control V para pegar estos datos y vamos a guardar los cambios. Para eso nos vamos a ir a File y después Save. Perfecto, aquí en este archivo es donde vamos a configurar los datos de nuestra colección. Lo primero que tenemos es el precio que va a costar cada NFT. Por defecto te aparece como 1, esto quiere decir un Solana. Entonces aquí simplemente ajustas el precio a lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner 0.1 y después vamos a poner la cantidad de NFTs que vamos a tener. Igual por defecto aquí tiene 10. Si recuerdas en el video anterior, yo justamente la colección la hice para 10 NFTs, entonces aquí le voy a dejar. Tú simplemente colocas los NFTs que tú tengas y después lo siguiente que colocaremos será nuestra dirección de nuestra billetera. Para obtener nuestra dirección simplemente regresamos a Google Chrome, abrimos Phantom, desbloqueamos la billetera y aquí damos clic sobre nuestra dirección para que se copie. Una vez que hacemos eso, regresamos al editor de código y pegamos esta dirección. Fíjate que se quitaron los símbolos de mayor y menor que. Fíjate muy bien en eso, nada más que tu dirección quede entre las comillas sin esos símbolos. Lo siguiente que tendremos que configurar será la fecha de lanzamiento de nuestra colección. Por defecto te aparece como el 25 de diciembre del 2021, que esta es una fecha que ya pasó. Entonces, si tú quieres lanzar tu colección desde el minuto 1 que tú la cargues a Solana, simplemente puedes dejar la fecha tal cual. Si quieres lanzarla, por ejemplo, en alguna fecha específica en el futuro, aquí modificas la dirección. En este caso, para este tutorial, así voy a dejar la dirección para que esté disponible desde el momento en que yo la lance. Por último, lo que tienes que configurar aquí será esta parte de storage. Por defecto nos aparece Archway Sol. Sin embargo, esto se ocupa cuando vamos a lanzar ya la colección en Mainnet. Ahora mismo, como lo haremos en la red de desarrollo, simplemente lo que tenemos que hacer es borrar el guión Sol. Vamos a dejar solamente Archway. Ya que tenemos eso, volvemos a guardar los cambios y ahora lo que vamos a hacer será regresar a la terminal y regresar a la carpeta de Metaplex. Recuerda que en este punto estamos en la carpeta JS. Entonces, para regresar simplemente escribimos cd ... Esto nos va a devolver a Metaplex Master. Vamos a dar Enter y como puedes ver ya estamos en el directorio principal otra vez. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a ocupar el siguiente comando y esto es para apuntar a la DevNet. Simplemente lo escribimos así tal cual, oprimimos Enter y nos va a aparecer lo siguiente. Aquí nos está confirmando que ahora estamos apuntando a la red de desarrollo, a la DevNet. Y en mi caso me aparece esta parte de KeepP, que es en donde yo estaba practicando antes de hacer este tutorial. Ahorita te voy a enseñar cómo cambiar eso. Ahora lo que haremos será pegar el siguiente comando. Recuerda que todos estos comandos tú los puedes encontrar aquí dentro de la documentación de Metaplex. Por si te surge alguna duda, ahí viene explicado todo. Entonces vamos a copiar y pegar este comando y aquí lo que vamos a hacer será crear una nueva billetera. Lo único que tenemos que cambiar en este comando es el nombre del archivo en donde va a estar almacenada esa billetera. En la parte que dice nombre aquí, eso es lo que vamos a cambiar. Simplemente borramos eso y por ejemplo aquí le voy a poner que se llame curso Solana. Ya que lo tenemos, oprimimos Enter y aquí nos va a pedir que pongamos una contraseña. Simplemente le escribes, no va a aparecer nada en la terminal, pero sí se van a guardar tus datos. Una vez que le escribas, oprimes Enter y tienes que repetir esta contraseña. Nuevamente la volvemos a escribir, oprimimos Enter y ahora nos aparece lo siguiente.
Ten mucho cuidado en esta parte porque si te das cuenta ahora mismo nos acaba de crear una billetera y eso quiere decir que nos acaba de arrojar nuestra frase semilla. Recuerda que nunca en ningún momento tienes que compartir tu frase semilla porque la persona que tenga estos datos puede acceder a tu billetera y a todos los activos, a todos los fondos que tengas en ella. Obviamente en este curso pues estoy ocupando esto de ejemplo, esta billetera pues definitivamente no la podría usar, pero ten muy presente eso ya que es una cuestión bastante importante en cuanto a la seguridad. En este punto simplemente lo que vamos a hacer será agarrar todos estos datos y vamos a copiarlos. Vamos a oprimir control C, vamos a crear un nuevo archivo. A este archivo le vamos a poner info y aquí en info vamos a pegar esta información para tenerla bien guardada y de esa forma ya tenemos aquí la llave de acceso a esta billetera. Una vez que tenemos eso, lo siguiente que tendremos que hacer será apuntar a esta billetera. Para eso vamos a ocupar el siguiente comando y aquí nuevamente lo que vamos a tener que cambiar es esta parte que dice nombre aquí y lo vamos a sustituir con el nombre de nuestra nueva billetera. Yo ahorita le había puesto curso Solana, entonces aquí tengo el archivo que nos acaba de crear y esto es lo que vamos a ocupar. Entonces aquí déjame modificar esto, borro lo de nombre aquí y pongo curso Solana. Ya que tengo esto, oprimo enter y ahora sí, aquí nos dice que ya está apuntando a la DevNet con nuestra billetera que acabamos de crear. Nuestro siguiente paso aquí será entrar al archivo de nuestra billetera, seleccionar todo con control A, copiarlo, regresar a Chrome y aquí abrir nuestra billetera. Vamos a loguearnos con esta nueva cuenta que acabamos de crear. Algo importante aquí será cambiar los ajustes para la DevNet. Por defecto esto ya viene para la red principal, para la mainnet, pero vamos a cambiarnos a la red de desarrollo. Para eso vamos a dar clic en el engrane que nos aparece aquí abajo a la derecha. Seguramente la cámara lo estará tapando, pero aquí tenemos un engrane y vamos a buscar la parte de cambiar red. Vamos a dar clic ahí y vamos a seleccionar DevNet. Ya que la tenemos seleccionada, ahora vamos a ir a estas tres líneas y vamos a agregar nuestra billetera. Vamos a dar clic aquí en añadir, vincular billetera, importar clave privada y aquí le vamos a colocar un nombre. En este caso esta la quiero llamar curso Solana y en donde dice clave privada vamos a pegar estos datos. Oprimimos control V para pegarlo y después seleccionamos importar. Perfecto, aquí ya nos está importando nuestra billetera, puedes ver que ya nos aparece el nombre curso Solana y esta es nuestra dirección. Por supuesto, nuestro saldo en este momento será 0. Lo que tenemos que hacer aquí será agregar fondos, al igual que en Polygon necesitamos fondos aunque sea en la red de prueba. Para conseguirlos en Solana es bastante sencillo. Vamos a regresar a Visual Studio Code y aquí si queremos comprobar los fondos que tenemos en nuestra billetera, simplemente podemos poner el comando Solana Balance y aquí nos va a arrojar nuestro saldo que pues obviamente ahora mismo es 0, entonces vamos a pedir fondos. Para eso vamos a ocupar el comando Solana Airdrop y vamos a pedir un balance de 2. Vamos a oprimir enter, esperamos a que termine de confirmarse la transacción y aquí ya nos acaban de dar 2 solanas. Nuevamente podremos checar nuestro balance con el comando Solana Balance y podemos ver que ahora tenemos 2 en vez de 0. De hecho, si nos regresamos aquí a nuestra billetera, vamos a desbloquearla y vamos a comprobar que efectivamente tenemos 2 solanas. Esperamos a que cargue. Puedes ver que aquí ya nos dice que nos encontramos en la DevNet. Y como puedes ver, ahora ya tenemos 2 solanas, esto equivale en dólares, y con esto estamos listos para cargar nuestra colección a esta red. Regresamos nuevamente al editor de código y vamos a ocupar el siguiente comando. Voy a pegarlo aquí porque yo lo acabo de copiar y lo que tenemos que modificar como siempre es el nombre de nuestra carpeta. Aquí dice igualmente nombre aquí, vamos a sustituirlo por el de nuestra billetera. Le voy a poner aquí curso Solana y ahora sí oprimimos enter. Esto va a tardar un poquito dependiendo obviamente del tamaño de nuestra colección y del peso de nuestros archivos. Vemos aquí cómo se empieza a ejecutar el comando. Ya nos aparece que va a cargar 10 imágenes, las imágenes con sus respectivos JSON, de modo que de cierta forma está checando que todo esté bien y empieza a cargar nuestros archivos. Puedes ver aquí cómo nos aparece la barra de progreso y de este lado nos dice que va a cargar 10 archivos. Aquí ya tiene 10 de 10, simplemente aquí esperamos la transacción y listo, ya tenemos todo cargado. Ahora aquí hay unos datos importantes que vamos a ocupar. Vamos a subir un poquito aquí en la terminal y vamos a buscar lo siguiente.
Aquí tenemos Wallet Public Key. Vamos a seleccionar todo esto y vamos a copiarlo. Vamos a regresar a Info y aquí vamos a dar unos espacios y vamos a pegarlo. Además de eso, vamos a bajar un poquito más en este archivo y vamos a copiar esta parte que dice Start At. Vamos a seleccionar todo esto. Control C y copiamos a este lado. Y por último también ocuparemos Candy Machine Address. Vamos a seleccionar todo esto, Control C, damos aquí un espacio y lo pegamos. Bueno, una vez que ya tenemos estos datos, lo siguiente que queremos es verificar que todo esté cargado bien. Para eso vamos a ocupar el siguiente comando. Entonces regresamos a la terminal y escribimos lo siguiente. Nuevamente cambiamos el nombre aquí de nuestro archivo, sustituimos nombre aquí, le voy a poner yo Curso Solana y oprimo Enter. Esto simplemente va a checar que todo esté bien, que todos nuestros NFTs estén bien cargados en la red. Esperamos a que termine y aquí nos dice que se subieron 10 archivos de 10. Dice que todo está listo para el deploy. De modo que tenemos todo correctamente hasta este punto. Nuestro siguiente paso será entrar a la carpeta de la Candy Machine. Para eso vamos a copiar y pegar el siguiente comando, que simplemente lo que hará será entrar a esta carpeta. Oprimimos Enter y puedes ver que aquí la dirección ya cambió. Ya no estamos en Metaplex Master, sino que ahora estamos en Candy Machine UI. Lo que vamos a hacer estando aquí será ingresar el comando jar install o npm install. Lo recomendable en este punto es seleccionar jar install. Entonces escribimos eso, oprimimos Enter y esto va a tardar nuevamente un poco en lo que instala todo. Aquí ya ha terminado el proceso, nos aparece lo siguiente y ahora lo que tendremos que hacer es conectar nuestra Candy Machine. Para eso vamos a ir aquí arriba a la barra lateral y vamos a buscar la siguiente carpeta. Vamos a abrir el folder JS, después Package, después Candy Machine UI y aquí vamos a seleccionar el archivo en .example. Vamos a darle clic y después vamos a dar doble clic de hecho para cambiar el nombre. Seleccionamos aquí Rename y a este archivo lo que tenemos que hacer es quitarle el .example. Simplemente borramos esto, oprimimos Enter y así ya le cambiamos el nombre. Ahora dentro de este archivo lo que vamos a hacer será poner aquí nuestro ID de nuestra Candy Machine. Es lo que acabamos de guardar antes en Info. Puedes seleccionar aquí este folder y aquí tenemos la dirección. Simplemente seleccionamos todo esto, la copiamos, regresamos al archivo env y pegamos esta dirección. Excelente. Después de eso vamos a sustituir esta dirección porque hay que actualizarla. Vamos a agarrar todo esto y pegar lo siguiente. Igual todo esto en la descripción del video. Y muy importante, guardar todos nuestros cambios. Vamos a ir a File y después vamos a dar clic en Save. Ahora sí, ya que tenemos estos ajustes, ya que hicimos estos cambios, vamos a probar que todo esté funcionando correctamente. Para eso vamos a regresar a la terminal y vamos a escribir el comando jar start. Vamos a oprimir Enter y vamos a esperar a que nos cargue. Esto igualmente puede tardar un rato y lo que va a hacer es abrirnos nuestra página de minteo en Google Chrome. Así que aquí va empezando, nos va a abrir Google Chrome y en localhost es que vamos a ver cómo luce una página de minteo básica pero funcional aquí en la red de Solana. Recuerda que esto puede tomar un tiempito en cargar, simplemente vamos a esperar. Aquí ya me cargó directamente, ya me pide conectar la billetera, pero voy a dar clic en cancelar para que veas cómo es que nos aparece. Voy a cerrar esto y así es como primeramente nos va a salir. Yo tengo aquí ya desbloqueada la billetera de Phantom, por eso es que me pedía de una vez conectarla. Y primeramente, una vez que la abra te vas a dar cuenta que nuestro saldo de 2 solanas ya disminuyó y eso es porque ya cargamos nuestra colección en la red. Puedes ver aquí como ya es 1.96 en vez de los 2 que teníamos. Entonces ahora sí, ya que vimos esto, vamos a conectar la wallet. Vamos a hacer clic en este botón, Connect Wallet. Aquí vamos a seleccionar Phantom y nuevamente me va a solicitar la autorización para vincular la billetera. Damos clic aquí en vincular y ya me aparece esto. Podemos ver la cantidad de NFTs que hay por mintear. Podemos ver también el precio de cada NFT. Aquí nos dice que esto ya está live, es decir que ya se puede mintear un NFT. Vamos de hecho a hacer la prueba. Vamos a dar clic aquí en Mint. Esto nos va a pedir una confirmación de transacción porque estamos mintiendo un NFT. Vamos a esperar nada más a que cargue bien esta parte porque en este punto dice la transacción no podría confirmarse. Esperamos solo un momento a que cargue. Excelente. Y ahora sí vamos a dar clic en aprobar. Por supuesto, las transacciones en Solana son muy rápidas. Entonces aquí puedes ver que ya no hay 10, ya solo quedan 9 disponibles. De modo que vamos a abrir nuestra billetera de Phantom y vamos a ver nuestro NFT.
porque ya directamente en la billetera lo podemos ver. Y para eso vamos a dar clic en esta sección. Antes, si te das cuenta, el saldo ya bajó y es porque ya nos descontó el precio del NFT. Pero ahora sí, vamos a dar clic en esta sección y aquí nos va a aparecer. La imagen tarda solo un poco en cargar. Aquí ya nos sale, perfecto. Vamos a darle clic para ver los atributos y como puedes ver, algo muy interesante y muy padre que tiene Solana es que cuando tú minteas un NFT no sale en orden ascendente como lo hace la red de Polygon o la red de Ethereum. Aquí ya directamente en Solana tú minteas uno y ese es aleatorio. Es algo particularmente bueno de esta red que ya viene por defecto y si te das cuenta aquí nos tocó el NFT número 2. Le habíamos puesto como nombre curso NFT Solana. Podemos ver la imagen y si bajamos un poquito más podemos ver todos sus atributos. Aquí está su descripción que yo la había dejado tal cual así y aquí tenemos las propiedades de este NFT. Si por ejemplo aquí arriba le damos clic a estos tres puntitos podemos ver en Solscan, es decir podemos ver la transacción de cuando hicimos el mint de este NFT. Aquí ya nos cargó la página y del lado izquierdo vamos a tener la imagen, el preview de nuestro NFT. También de hecho podemos ver datos como los royalties que configuramos también en el video previo. Es bien interesante todos los datos que tenemos aquí, así que ya con eso estamos completamente seguros de que nuestra colección, nuestro proceso funciona y podemos avanzar a lo siguiente. Te veo en nuestro próximo video.